Bueno, continuamos, amigos televidentes. No tengo tiempo para respirar ahorita. La canasta comercial en la frontera con Colombia ya está definida. David, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Viceministro de la Producción. ¿Cómo está conformada esta canasta comercial? Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, primero hay que mirar que lo que se ha hecho con esta canasta comercial es permitirle a los comerciantes del Carchi sobreponerse a una crisis importante que han sufrido básicamente por la depreciación del peso colombiano. Del peso colombiano. El objetivo atrás de la medida es obviamente que los comerciantes del Carchi puedan comprar una serie de productos que voy a indicar cuáles son en Colombia y puedan introducirlo al país libre de impuestos, sin pagar impuestos, digamos, aranceles y salvaguardias, básicamente, sin pagar salvaguardia y sin pagar aranceles. Eso les va a permitir poder ofrecer en el Ecuador los productos que los ecuatorianos estaban comprando en Colombia, y así, si bien no evitamos la salida de divisas, claro, por lo menos precautelamos el empleo y el ingreso de los ecuatorianos. Esta canasta... Es un tema muy particular, dada la zona fronteriza y producto de la devaluación. Es decir, no todo es dinero, sino también hay que proteger el empleo. Exactamente. Ya. Y además es una medida coyuntural. Es decir, no podemos plantear esta medida como una medida permanente en el tiempo, sino una medida que permita compensar los efectos negativos de esta situación externa que ha complicado a la provincia del Carchi. Para que tengan una idea, los televidentes, en la provincia del Carchi el comercio en general factura alrededor de 320 millones de dólares por año. Y hemos estimado que por el efecto cambiario, la actividad comercial del Carchi se ha visto perjudicada en alrededor de 40 millones de dólares al año. Entonces, ¿qué hemos planteado nosotros? De alguna manera compensar con esta canasta comercial para los comerciantes del Carchi, compensar en un monto anual de 54 millones de dólares. Que permita cubrir esos 40 millones de dólares que ha perdido por efecto devaluatorio y dar un cupo adicional, digamos así, para que la economía pueda reactivarse en la provincia. Existen alrededor de 4.700 comerciantes en el Carchi, de los cuales 3.700 aproximadamente facturan hasta un máximo de 20.000 dólares por año. Es decir, son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Y que además, en promedio, facturan no más de 8.000 o 9.000 dólares por año. Es decir, estamos hablando de un conjunto de comerciantes que facturan muy poquitos, son muy pequeñitos, y que es una economía vulnerable y de subsistencia. A ellos les estamos dando un cupo para la compra anual de 8.500 dólares durante todo el periodo que va a durar la vigencia, para compensar prácticamente el 100% de lo que facturan. ¿Ya? Eso equivale alrededor de 3 salarios básicos unificados por mes, pero voy a explicar cómo va a funcionar el mecanismo. De los 8.500 dólares que les vamos a dar por los 8 meses que va a durar la medida, los comerciantes van a poder utilizar de aquí hasta diciembre la mitad de ese cupo. Es decir, lo pueden comprar la próxima semana, en 15 días, en un mes o en diciembre. ¿Con qué objetivo? Dividimos el cupo en 2, con el objetivo de que puedan hacer el volumen suficiente, puedan hacer el stock necesario para que puedan, digamos, en Navidad tener una oferta razonable que les permita recuperarse. El resto del cupo, es decir, los otros 4.200 dólares, lo pueden usar en el primer semestre del próximo año, es decir, en la segunda fase de la medida. ¿Para qué? Para que en enero o en febrero puedan reponer el stock que se haya comercializado en época de Navidad. Hay un segundo grupo de comerciantes, que son los que facturan entre 20 y 160.000 dólares. Que en promedio facturan alrededor de 45.000 dólares por año. Siguen siendo pequeños, ya no tan pequeños como el primer grupo. A ellos les vamos a dar un cupo anual, digamos, de la medida de 21.500 dólares aproximadamente. Es decir, la mitad de lo que factura
ese segmento del sector comercial. Y esos son aproximadamente 915 comerciantes a los que les estaríamos dando este beneficio. Y a los más grandes les estamos dando un cupo de $34,000 durante la medida, que igual lo pueden usar 17,000 hasta que termine el año, y los siguientes 17,000 en los siguientes meses. Ok, pero vamos a lo siguiente. A ver, dentro de todas estas estrategias que se están tomando para neutralizar el efecto devaluatorio de Colombia, dices es temporal 8 meses, pero lo cierto es que la devaluación ya se dio, y se dio en Colombia por el orden casi del 60%. Es decir, luego de los 8 meses, ¿qué pasa? Porque el efecto va a ser los mismos, los precios en Colombia van a ser mucho más baratos. Y aquí hay que aclarar algo, por cierto, porque a veces se lo interpreta de forma malintencionada. Sí, los precios en Colombia están más baratos por la devaluación. No es que Colombia está mejor. Si a alguien se le deprecia su salario, su capacidad adquisitiva en un 60%, vaya a preguntarle a un ciudadano colombiano residente en Colombia si va a estar contento o va a estar bien. Si no, recordemos nuestro pasado cuando teníamos moneda propia y se nos devaluaba y perdíamos capacidad adquisitiva. No es que Colombia está mejor, los ciudadanos están peor, porque han perdido el 60% de su capacidad adquisitiva. Eso hay que dejarlo claro. Ahora, vamos al tema. Pero los precios van a seguir siendo baratos en relación al Ecuador. Es decir, ¿cómo vamos a neutralizar eso luego de los 8 meses? Bueno, hemos planteado que la medida tiene que evaluarse no a los 8 meses, sino cada 2 meses. Creemos que esta primero es una medida inusual, digamos, eso es la primera vez que adoptamos una medida de estas características, y por lo tanto tenemos que hacerlo con la responsabilidad del caso. No podemos generar ni una sobreexpectativa sobre la medida, o sobre un sobrecupo que haga que las importaciones de estos comerciantes permeen al mercado interno y empiece a complicar otras actividades productivas y comerciales en otras provincias. Y tampoco podemos quedarnos muy cortos de tal manera que no le solucionemos el problema. Claro, es que el tema no solo es la provincia del Carchi, es las zonas aledañas al norte del Ecuador. Exactamente. Entonces, vamos a evaluar la medida cada 2 meses. Hemos planteado como un primer corte 8 meses, porque son los 8 meses que restan para que termine las salvaguardias que están impuestas hoy en el Ecuador. Luego el escenario va a ser distinto y tendremos que evaluar si la medida puede permanecer o tiene que reemplazarse por otro. Vamos a lo siguiente. Ustedes son Ministerio Coordinador de la Producción. De lo que hemos hablado, de estas estrategias que son temporales y que son emergentes por este tema, ¿verdad? Está más orientada es a traer ya productos finales, es decir, consumo. Vamos a lo siguiente. Siendo Ministerio Coordinador de la Producción y habiéndome mencionado que algunos emprendimientos son más de subsistencia, ¿no se ha pensado, a propósito de lo que conversábamos con Pedro Páez, generar emprendimiento de procesos productivos, que haya encadenamiento de valor, de producción, en el sentido de juntar a estos emprendimientos de subsistencia y transformarlos en emprendimientos de oportunidad, amparados y apalancados, fortalecidos con economía popular y solidaria, que podría funcionar muy bien en esa zona del país? Sí, mire, yo creo que lo que hay que tener claro es que el Carchi y todas las provincias fronterizas requieren 2 tipos de acciones. Acciones coyunturales y emergentes para dar solución a los problemas que evidentemente ocurren por factores externos, que es lo que he explicado con la canasta comercial, pero también requieren de medidas estructurales que evidentemente cambien las estructuras productivas de estas provincias y permitan ser menos vulnerables a estos choques externos. Y estamos trabajando en eso, y por supuesto que estamos trabajando con Ban Ecuador, que era Banco de Fomento, para establecer líneas de crédito específicos para reconversión productiva, para la propia actividad comercial. Estamos trabajando muchísimo en un plan de reactivación productiva en el sector agrícola. El presidente de la República ordenó que se cumpla con el 100% de entrega de semillas certificadas a la provincia del Carchi, en vista de que la provincia fue declarada como zona deprimida por el Consejo Sectorial de la Producción. Permite que la inversión pública se priorice a estos cantones y a estas provincias, y por supuesto vamos a mejorar la productividad del sector agrícola en la provincia del Carchi. Carchi no es solamente una provincia, eso tenemos que tener claro, no es solamente una provincia comercial y de transporte. No. Es una provincia agrícola. Una provincia agrícola con gran potencial, y además se podría desarrollar un tema de industria textil importante, considerando la influencia que tiene la propia Colombia. Por eso, mire, para explicarle un poco cómo está, cuando definimos los productos de la canasta,
el sector comercial de la provincia del Carchi nos había pedido que incluyéramos textiles y productos agrícolas. Evidentemente, nosotros no aceptamos incluir esos productos dentro de la canasta, porque incluir productos agrícolas e incluir productos textiles sería conspirar contra la producción agrícola y la producción industrial que existe en las provincias. David Molina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos con Agustín Ortiz para hablar sobre la calidad de los productos y sobre ciertas normas que se están o ya se están implementando. Venimos de inmediato.